Voy a hablar de dos conceptos totalmente opuestos dentro del pensamiento, como es el pensamiento francés-alemán, franco-alemán, y el otro, el pensamiento anglosajón, en el cual, bueno, pues uno lleva a cabo la lógica, o el empirismo, o el pragmatismo, que sería lo que está relacionado más con la cultura y el pensamiento y todo lo que está relacionado con el ámbito de las ciencias sociales anglosajonas, y la otra es el pensamiento de la intuición, de la idea, de lo que está a través bueno, de la razón, que es un pensamiento, sobre todo el francés y el alemán, que tiene un mayor recorrido por todo el continente europeo, incluida España y todos los países también del sur de Europa. Y la única diferencia es la cultura anglosajona, el pensamiento anglosajón, que es británico, irlandés y todo lo que está pues, en la parte de América, que sería Estados Unidos, Canadá y también en Oceanía, Nueva Zelanda, bueno, Australia y Nueva Zelanda. Y son dos potencias importantes dentro del ámbito del continente de Oceanía y bueno, aparte de ello también, eh, Australia y Nueva Zelanda pertenecen al mundo occidental. Joaquín Neander fue poeta lírico de cantos religiosos, compositor y pastor evangélico alemán. El Valle de Neander se denominó así en su honor y bueno, voy a dar también un dato más, que lo de Neander viene del propio poeta lírico y pastor germano, de lo de Homo neanderthalensis, que a partir de ahí, bueno, pues se lleva a cabo, bueno, pues como por ejemplo otro tipo de homínidos, que, bueno, por ejemplo el Homo heidelbergensis, que es, bueno, la zona de Heidelberg, o el Homo sapien, que es el hombre sabio, el Homo habilis es el hombre hábil, el Homo ergaster es el hombre trabajador, y el Homo erectus es el hombre erguido, y el Homo antecesor es el hombre bueno, explorador. Son diferentes significados que se le dio y a partir de ahí cada uno bueno, pues, llevó a cabo una forma dentro de la historia de la humanidad y bueno, de la historia de los seres humanos en el periodo prehistórico. Arnold Ruth fue filósofo y escritor alemán, educado en diversas universidades, entre ellas la de Halle, Jena y Heidelberg. En 1825 fue condenado a 14 años de prisión por participar en protestas estudiantiles. Un hombre bueno, que dejó huella en la cultura y en el pensamiento alemán y que, bueno, pues tuvo, bueno, o fue educado en tres universidades, en Halle, en Jena, en Heidelberg, y bueno, en 1825 al participar en protestas estudiantiles, estuvo 14 años en prisión. Esto estamos hablando del siglo XIX. El pensamiento franco-alemán puede referirse a la interacción filosófica entre Francia y Alemania, especialmente a través de la obra Anales franco-alemanes editada por Karl Marx y Arnold Ruck, que fueron dos filósofos importantes dentro de la cultura germana, que buscaba fusionar las corrientes filosóficas en ambos países. También puede eludir al pensamiento crítico-cultural que surge de la compleja relación histórica y política entre ambos estados o países que se manifiesta en diversas materias o disciplinas como pueden ser la filosofía, la literatura y la música. Pero vamos, que el pensamiento franco-alemán lo que es una interacción dentro del ámbito de la filosofía entre dos países. Por un lado Francia, por otro Alemania, con el objetivo de que se lleve a cabo a través de esa obra de los anales franco-alemanes, editada por Karl Marx, uno de los principales filósofos de la cultura alemana, pero que también fue el principal precursor del marxismo, que luego dio lugar al comunismo en la época de Lenin y todo lo que, bueno, surgió con el régimen comunista durante la Guerra Fría y todo ello, bueno, que se extendió, bueno, por muchos países de Europa, desde la Unión Soviética hasta la República Democrática Alemana, que era lo que fue en su momento la Alemania Oriental, para resumirlo y hacerlo más sencillo, y luego estaba la Alemania Federal, que era la Alemania Occidental, que era aliada de Estados Unidos, la Alemania Oriental era aliada de la URSS. Y a partir de ahí, bueno, pues se extendió por otros lugares como Asia, como por ejemplo Vietnam, que sigue siendo hoy en día un régimen socialista. Había el Vietnam del Norte que era comunista, el Vietnam del Sur que era pro-occidental en 1976. Se retiraron los Estados Unidos y el Vietnam del Sur, pues desapareció y se quedó en un único país, Corea del Norte o Corea del Sur. Bueno, pues Corea del Norte es otro ejemplo, China es otro ejemplo, en Asia. Eh, bueno, Camboya fue un ejemplo también de régimen comunista o socialista. Angola también fue un régimen socialista comunista, dependiendo. Y luego hay que decir que
La obra A, Análisis franco-alemanes, lo que intentó fue fusionar corrientes filosóficas de los dos estados. Lo que pasa es que también puede eludir al pensamiento crítico cultural que surge de la compleja relación histórica y política que existe entre ambos países, que se manifiesta en diversas materias o disciplinas como pueden ser la filosofía, la literatura y la música, que son totalmente diferentes tanto a la cultura francesa como a la cultura germana. El pensamiento anglosajón puede referirse a las tradiciones filosóficas las más destacadas, que son el empirismo y el pragmatismo, que se centran en la experiencia y la practicidad. También se utiliza para describir la herencia cultural de las naciones de ascendencia inglesa, como los pueblos germanos, que se establecieron en lo que fue en su momento Gran Bretaña en el siglo V, o, si queremos más decirlo más de manera más sencilla y común, aquellos países y culturas que están bajo el paraguas de la cultura anglosajona. ¿Y quiénes son? Pues Reino Unido, que es todo, que seríamos pues, Gran Bretaña, Escocia, Irlanda del Norte, Gales, todo lo que es Reino Unido, eso se sabe, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y otros tantos países que hubo también en Asia y en muchas zonas que también tienen herencia anglosajona. Pasa que, claro, tienen hoy en día, bueno, son totalmente diferentes, pero bueno, para referirse al pensamiento anglosajón, o lo podemos decir de dos maneras diferentes. O es la tradición filosófica de los pensamientos más destacados dentro de la propia cultura británica y anglosajona, como es el empirismo y el pragmatismo, o la otra manera es toda la herencia que quedó bajo, o bueno, que quedó, sí, que esta se encuentra bajo el paraguas anglosajón dentro de la cultura, como son pues, Gran Bretaña, que es todo Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, que son culturas anglosajonas y países dentro de la propia cultura que tienen un pensamiento y una manera eh, diferente a lo que sería la cultura en sí predominante en el continente europeo, que es la más destacada por parte de Francia y Alemania. Así que con ello finalizo. Comentar que soy historiador, que me gusta este vídeo relacionado con dos ejemplos totalmente diferentes dentro del pensamiento y dos ejemplos en la cultura germana, en la edad moderna y en la edad contemporánea. Darle a like, suscribiros, comentar. Repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.